Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, diseño de ejes por torsión. Entonces aquí tenemos una caja de transmisión de velocidades o puede ser un reductor de velocidades, ¿no? Estos tienen el ingreso por un eje y la salida por otro eje. Se utilizan para automóviles, se utilizan para máquinas. Los elementos que reciben la potencia son estos ejes circulares. Entonces vamos a hacer el diseño de ejes circulares. Fíjense que este eje tiene un diámetro y fíjense que este eje tiene un diámetro menor. ¿Por qué? Entonces eso es lo que vamos a ver y vamos a ver cómo se hace el cálculo de estos diámetros cuando solamente se transmite por torsión. Entonces fíjense que acá, si esta fuera la entrada, entonces entra un torque y una potencia y entra a unas RPMs a cierta velocidad. Cuando me llega mi eje y le transmite a este piñón le transmite, fíjese, uno de mayor dientes a uno de menor número de dientes. Entonces lo que hago es incrementar la velocidad sobre este eje. Al incrementar la velocidad sobre este eje, automáticamente reduzco el par de torsión. Y así fíjese cómo va el mecanismo transmitiendo de eje a eje. Entonces la transmisión de potencia emplea ejes circulares sólidos, como en este caso, fíjense que este es un eje sólido, o emplea ejes huecos como este, miren. Aquí esta transmisión, este es un motor eléctrico, está entregando su potencia acá sobre este eje y a través de esta speed corona le transmite y la salida de movimiento está por acá, que es un eje circular hueco. Este es el caso de una transmisión de un automóvil, ¿no? Esta parte va aquí en esta parte. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo que recibo un torque, ¿cierto? Se recibe un torque. No, el torque se recibe por acá para el caso del motor. O sea, la entrada es por acá, que es esta misma. Y hay aquí una desmultiplicación y una salida por acá. Una salida hacia las ruedas, acá, hacia las ruedas. Y todo el tiempo pues estamos recibiendo de la caja de velocidades, la cual nos está cambiando los valores de velocidad y de torque. Bueno, entonces, por último acá esta imagen, esto corresponde a una junta homocinética. Estas juntas homocinéticas pues van normalmente en los camiones grandes y sirven para transmitir el torque que va del motor hasta atrás las ruedas. Obviamente en un camión el torque es altísimo. Si ustedes han visto la carga que lleva un camión es altísima, entonces los torques que se transmiten acá son altísimos. Y aunque es un torque alto, este tubo que se emplea es un tubo de gran diámetro, pero un espesor relativamente delgado. ¿Por qué? Entonces eso se hace acá en el diseño de ejes de torsión. Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de esta ecuación, que cuando usted va a transmitir sobre un eje, lo que va a transmitir es potencia. Y esa potencia va a ciertas RPMs. Y de ahí obtenemos esta ecuación que es muy común en el diseño de ejes circulares. Es la velocidad angular por el torque. Y entonces aquí está, P potencia, omega, ¿no? Esta no es W, es omega velocidad angular, T torque. Miremos las unidades. Entonces la potencia, nosotros sabemos que es trabajo, ¿cierto? W trabajo work sobre tiempo. El trabajo nosotros lo damos, vamos a colocar al lado las unidades. El trabajo nosotros lo damos en newton por metro y el tiempo en segundos. Entonces, newton por metro, recordemos que eso equivale a joules. Y joules sobre segundo, recordemos que en física esto es lo que nosotros llamamos vatios. Luego la potencia la vamos a trabajar en vatios. ¿Listo? Pero todo el tiempo pues vamos a estar desenvolviendo los vatios a joules sobre segundo y los joules a newton metro sobre segundo. Esto es en el caso del sistema internacional, ¿cierto? Sistema internacional de unidades. Pero en el caso del sistema inglés, pues la potencia pues sigue teniendo la misma ecuación, trabajo sobre tiempo. Pero para el sistema inglés, entonces allá el trabajo lo damos en libras por pulgada o libras por pie, ¿no? Más común libras por pulgada. El tiempo también en segundos. Y pues estas libras por pulgada sobre segundo no tienen equivalente. Pero lo que sí pasa acá es que para la potencia se trabajan allá los caballos, horsepowers. Y los caballos, recordemos que un caballo, ¿cierto?
Aquí escribimos 1 por el lado de los caballos, el factor de conversión. Un caballo son 550 libras por pie sobre segundo. A eso equivale un caballo. Y si lo que vemos en libras por pulgada, pues esto pasamos los pies a pulgadas. Recuerden que se multiplica por 12 y entonces tendremos 6.600 libras por pulgada sobre segundo. Estos dos son unos factores de conversión muy comunes en el sistema inglés para trabajar los caballos. Bueno, y ahora, diseñar un eje por torsión significa que yo debo calcular los diámetros. Entonces lo que vamos a hacer es calcular este diámetro, calcular este diámetro. ¿De qué va a depender? De la potencia y de las RPMs. Con la potencia y las RPMs, o sea la velocidad angular, vamos a sacar el torque. Y después vamos a ir a la ecuación de esfuerzo cortante. Recuerde que cuando un eje está sometido a torsión neta, como este eje, ¿cierto?, al rotar está sometido a torsión, lleva un torque, que el torque genera unos esfuerzos cortantes aquí en la parte externa de los elementos y que el valor de ese esfuerzo cortante, recuerden que el máximo es T por el radio exterior, que es E, sobre J, que es el momento polar. Bueno, y con estos elementos de arriba y estos elementos de abajo ya tengo para diseñar un eje. Lo único que me falta tener en cuenta es el esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante depende del material, es propio para cada material resiste cierto cortante. Recuerden que en el sistema internacional esto se da en pascales, pero como son esfuerzos muy grandes, normalmente se trabaja megapascales o se trabaja gigapascales. Y en el sistema inglés, recuerden que eso está en KSI, que KSI equivale a kilo PSI, ¿no? Y los PSI recuerden que son libras por pulgada cuadrada. Es lo único que hay que tener en cuenta para el trabajo de las unidades. Y ya con estos elementos podemos armar un diseño de un eje. Entonces, diseñar el eje, recuerden que es o buscar, si es un eje sólido, buscar el valor del diámetro exterior. Si es un eje hueco, normalmente hay unos valores o un valor de referencia, que puede ser el diámetro interior o el diámetro exterior. Supongamos que el valor de referencia es el diámetro exterior, entonces a partir del diámetro exterior buscamos el diámetro interior. Y el objetivo acá es conocer el espesor de pared que va a tener este eje. Eso si se trata de un eje circular hueco. Miremos cómo se aplica esto en un diseño acá. Entonces veamos el ejercicio 538. El ejercicio 538 nos dice, el motor A desarrolla una potencia de 300 vatios. Entonces, como les decía, miren aquí se trata de un motor eléctrico. Si ven aquí la flecha indica un torque. Entonces, este motor, aquí está, A, desarrolla una potencia. Entonces, de una vez aquí la plaqueta de potencia, pues nos dirá que son 300 vatios. Entonces, 300 vatios, recuerden que el símbolo de vatios es W. Y tiene una polea conectada que gira a 90 RPM. Ahí está. Esta polea que está conectada al motor está girando a 90 RPM. La polea tiene un radio, miren, radio de 60 milímetros. El problema nos pide, determine los diámetros requeridos de los ejes de acero ubicados sobre las poleas A y B. Entonces aquí en la polea A voy a tener un eje de acero. ¿Qué diámetro va a tener ese eje de acero para mandar a hacer la polea? Y aquí en B también va a estar esta polea grandota, va a estar soportada por este eje de acero, o va a estar ahí acoplada al eje de acero. ¿Qué diámetro va a tener ese? Y me dicen que el esfuerzo cortante permisible es de 85 megapascales. Bueno, algo que no hablamos acá es, fíjense que hablamos del esfuerzo cortante y hablamos de que en el exterior del eje es máximo, pero vamos a trabajar con el permisible, o sea que aquí involucramos un factor de seguridad, ¿no? Recuerden que el factor de seguridad se calcula como el esfuerzo último. En este caso, si vamos a hablar de cortante, pues de una vez hablemos del cortante último sobre el cortante admisible. El cortante admisible es el cortante de trabajo. Y recuerden que este factor de seguridad siempre debe ser mayor que 1, ¿no? Se deja 1 en casos muy especiales. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahí están las cositas que hay que tener en cuenta. Entonces, vamos y entonces aquí a la izquierda extraje toda la información del problema
Entonces está la potencia del motor, ¿cierto? Los 300 watts, la velocidad angular a la que está girando es el motor, los radios de las poleas, el radio de la polea pequeña, el radio de la polea grande porque hay una transmisión de potencia, el cortante permisible del material que se va a emplear para el eje y la ecuación de cortante. Entonces lo que se hace a continuación siempre es, coja la ecuación de cortante, ¿cierto? Despeje de ahí cortante sobre torque, o sea, este torque está multiplicando acá, ¿cierto? Bájelo a dividir acá, entonces le queda cortante sobre torque y al otro lado deje la relación de radios. Bueno, va a dejar una relación de radios, ya que C es el radio exterior y J es el momento polar de inercia de la sección transversal del elemento. Como el elemento es un elemento cilíndrico, ¿cierto? El eje es un elemento cilíndrico, el J de un círculo, recuerden que es pi medios radio a la 4. Y entonces fíjese, aquí en la parte izquierda me queda relación cortante-torque y en la parte derecha fíjese cómo me queda una relación de radios. Bueno, aquí podemos hacer cancelaciones y siempre que sea eje sólido, incluso muchos textos de una vez le dan la fórmula. Le dicen, si usted va a calcular un eje sólido, entonces ¿qué le va a cortar? ¿Qué le va a quedar? Cortante sobre torque igual a 1 sobre pi medios, ¿cierto? Por C a la 3. Si de aquí se despeja C a la 3, entonces C a la 3 va a quedar igual a... Entonces, este C a la 3 que está viendo, sube a multiplicar, el cortante lo bajo, entonces el cortante va a quedar aquí abajo multiplicándose con el pi medios es por el cortante, ¿cierto? Listo, y el torque va a subir acá. Y entonces nos va a quedar torque sobre pi medios por cortante. Ahora, como esto está a la 3, sacamos raíz cúbica acá, sacamos raíz cúbica acá. Y hay textos donde le presentan esta fórmula para irse directo a calcular el radio. La raíz cúbica del torque, bueno, de 2 veces el torque sobre pi por el cortante. Porque fíjense, este 2 al hacer producto de extremos, producto de medios, subiría. Entonces me queda 2 veces el torque sobre pi por el cortante. Y con esta fórmula se calcula el radio, pero esto es para un eje sólido. Y ahí está nuestra ecuación, fórmula para calcular el radio de un eje sólido. Entonces lo único que tenemos es que reemplazar. Bueno, eso que acabamos de hacer es utilizar este paquete de ecuaciones, ¿cierto? Acabamos de utilizar todo este paquete de ecuaciones. El factor de seguridad, pues fíjense que me dieron el admisible o el permisible, el cortante permisible, entonces no hubo necesidad de trabajar con el factor de seguridad. Ahora me falta el otro paquete de ecuaciones. Este paquete de ecuaciones, recuerden que lo tengo en cuenta aquí para calcular el torque, ¿no? Porque me dan la potencia y la velocidad angular. Lo único que me toca es tener cuidado con las unidades. Bueno, entonces trabajamos con nuestra ecuación. Potencia igual a torque por velocidad angular. De aquí despejamos el torque, ¿cierto? Entonces el torque va a ser igual a la potencia sobre la velocidad angular. Entonces tendríamos potencia. Entonces aquí como me la dan de una vez en el problema, y están los datos que extractamos, ¿cierto? Potencia 300 vatios. Entonces la reemplazamos, pero de una vez con las unidades 300 vatios que son, ya lo habíamos dicho, newton por metro sobre segundo. Esa es la potencia. Y la velocidad angular, ojo, la velocidad angular son las RPMs que me dan acá, 90 revoluciones por minuto. Pero entonces escribimos 90 revoluciones por minuto. Debemos hacer la conversión de estas RPMs a radianes por segundo. Entonces ya como lo habíamos dicho, una revolución, ¿cierto? Siempre vamos a hacer así, una revolución, o sea, una vuelta, tiene un ángulo de 2 pi radianes por un minuto. Para cancelar con el minuto de abajo, tiene 60 segundos. Y ahí ya me va a quedar en radianes por segundo. Entonces cancelo revolución con revolución, minutos con minutos, y me queda radianes. Pero hay algo especial. El radianes simplemente es un sistema de medición de ángulo, no es unidad de trabajo. O sea, aquí no vamos a estar colocando radianes. Debemos dejarla en radianes, pero no vamos a estar colocando entre las unidades radianes. Y ahora, fíjense en lo siguiente. Estos segundos se cancelan con estos segundos, ¿cierto? Hagámoslo en otro color. Puedo también aquí cancelar un 0 de acá con un 0 de acá, ¿cierto? Bueno, y hago la operación y obtengo el torque. Entonces al hacer la operación el torque me da 31.831 Nm. Bueno, una vez que se tiene el torque, entonces nos devolvemos acá a esta parte, lo reemplazamos acá y ya podemos calcular el radio. Entonces vamos a decir
que C es igual a la raíz cúbica de 2 veces el torque, o sea, 2 por 31.831 newton metro, ¿cierto? Sobre pi por el cortante admisible del material, que es 85 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. 10 a la 6, recuerden que era 10 a la 6 megapascales, ¿no? Bueno, entonces aquí fíjense que se cancelan los newton, y este metro a la 1 con este metro a la 2 de abajo me va a dar metro a la 3. Cuando saque raíz cúbica, pues me va a quedar la respuesta en metros. Entonces hacemos la operación y resulta que el valor del radio es... Bueno, aquí el radio me da 0.062 metros. Si ese es el radio, entonces el diámetro de nuestro eje acá en A, ¿cierto? Porque obtuvimos el radio, entonces el diámetro, multiplicamos ese radio por 2 y obtenemos que el diámetro que podemos utilizar para este caso es de 12.4 milímetros. Bueno, como estamos trabajando en milímetros, obviamente uno aproxima, entonces por aproximación nos vamos a 13 milímetros. Ese es aproximadamente el diámetro para nuestro eje en A. Ahora miremos para nuestro eje en B. Resulta que aquí hay una relación de transmisión entre A y B, mírenla. Y en las relaciones de transmisión, recuerden, puede aumentar o disminuir el torque, lo mismo que la velocidad angular, y son inversamente proporcionales. Entonces, como estoy de una polea pequeña a una polea grande, obviamente van a disminuir las RPMs. Cuando yo transmita de acá a acá, de A hacia B, caen las RPMs porque esta polea es más grande, está a más revolución, pero al ser esta más grande, gira más despacio. Y si cae la velocidad angular, quiere decir que incrementa el torque. Entonces calculamos el torque que llega a B. ¿Cómo se calcula el torque que llega a B? Entonces aquí lo vamos a hacer a este lado. Bueno, y eso es algo sencillo. Ustedes tienen que tener en mente que cae la velocidad angular y que se incrementa el torque. Entonces van a decir, el torque en B es tomar el torque en A, y como se incrementa, entonces lo que voy a hacer es dividir los radios. Pero para que se incremente, el radio más grande debe estar en el numerador. O sea, el radio de la polea grande son 150 milímetros y el radio de la polea pequeña son 60 milímetros. Bueno, ahí no escribí las unidades porque definitivamente aquí cuando ustedes hagan el trabajo de las unidades se lo van a cancelar, ¿cierto? Y entonces cuando uno divide un número grande en un número pequeño, pues obviamente el resultado le da mayor que 1 y al multiplicarlo por este valor, pues se me incrementa el valor. Entonces ahí el torque, por ejemplo, el torque de B va a ser igual a el torque de A 31.831. Miren que este 31.831 se va a incrementar porque 150 dividido 60, bueno, quitemos los ceros, 15 dividido 6, entonces el torque en B, y esto está en newton metro, ¿no? Sigue conservando las unidades. Me da 79,5775. Mire que de 31 pasó a 79, se incrementó. Se incrementó por la relación de los radios de las poleas. Y ahora lo que hacemos es volver a esta ecuación, ¿cierto? Exactamente a esta. Ahí la copié igualita y reemplazo los valores, ¿no? El nuevo torque lo reemplazo, el cortante no cambia, entonces reemplazo todo. Bueno, entonces aquí reemplacé los valores, 2 por el valor del torque sobre pi por el valor del cortante, y esto me da que ese es 0,0841 metros, ¿no? Lo paso a milímetros, corro este punto 3 lugares, me da 8.41 milímetros, pero esto es el radio, acá está mal, este es el radio. Luego multiplico ese radio por 2 y me da el diámetro del eje en B. Y entonces el diámetro del eje en B, 841 por 2 da 1631, y esto ya en milímetros, ¿no? Aproximadamente 17 milímetros. Mire que en el anterior nos quedó 13 milímetros y aquí nos queda 17 milímetros. Fíjense en una cosa, que el torque aquí está más que duplicado, 31, 62 y está en 79, o como 2 veces y media el torque. Sin embargo, el diámetro aquí son 13 milímetros y aquí solo se me incrementó en 4 milímetros, ni siquiera se me duplicó. Entonces ahí se puede ver que aunque este crece muy rápido, el diámetro no crece tan rápido para transmitir la potencia, solo 17 milímetros. Bueno, y ese es el diámetro que debe tener este eje para poder hacer la transmisión. Bueno, con esto queda finalizado el problema, entonces los invito a que en el siguiente video miremos cómo se hace el diseño de un eje hueco, ¿no? Porque estos son ejes sólidos. Entonces hagamos el diseño de un eje hueco y
Muchos más videos de estos los van a encontrar en el curso complementario de mecánica de materiales, no se les olvide, ahí está, para los que quieran unirse al canal. Entonces van al botoncito de unirse, allá en nuestro canal, van a unirse, seleccionan su plan que quieren y ya vamos a empezar el curso de análisis estructural para que lo tomen. Es una materia complementaria, pero les va a servir de herramienta a muchos ingenieros. Nos vemos en el próximo video, muchachos y niñas del canal.